El Gobierno central da un paso más en las acusaciones contra Carlos Mazón. La vicepresidenta Montero amenaza con los tribunales al presidente valenciano, mientras otra vicepresidenta, Teresa Ribera, niega cualquier responsabilidad en la gestión de la Dana. Hace ante el Congreso una intervención autoexculpatoria en la que sitúa todos los errores en el gobierno autonómico e incluso culpa a Rajoy de no haber actuado en la Rambla del Pollo. Esta comparecencia ante el Parlamento ha coincidido con el acuerdo para confirmar que Teresa Ribera será vicepresidenta de la Comisión Europea. Y eso ocurrirá con el voto del Partido Popular Europeo, pero en contra del criterio del PP español. Feijóo solo ha conseguido retrasar la confirmación de Ribera. Pero ahora Pedro Sánchez tendrá que romper el cordón sanitario que él mismo erigió contra la extrema derecha, y el PSOE votará a favor de dos candidatos ultras. Buenas noches. Y además en Antena 3 Noticias, Ucrania utiliza contra Rusia misiles británicos después de haber utilizado ayer misiles americanos. La guerra se intensifica en el campo de batalla, pero también se intensifica la guerra dialéctica entre el régimen ruso y los países occidentales. Alemania, Suecia o Finlandia anuncian planes para que sus ciudadanos se puedan proteger ante la eventualidad de que el conflicto se amplíe. En los primeros días después de la Dana de Valencia hubo una cierta contención verbal entre el gobierno autonómico y el nacional. Pero pronto empezaron las acusaciones cruzadas, que cada vez fueron más intensas. La semana pasada se extremaron las posiciones políticas, especialmente con la comparecencia de Carlos Mazón ante las Cortes Valencianas. Pero hoy Moncloa ha decidido dar un salto más allá. A pesar de que siempre se discute sobre la inconveniencia de judicializar la política, el Gobierno ha lanzado en sede parlamentaria una amenaza muy seria al presidente de la Comunidad Valenciana. Esto se va a dirimir con responsabilidades políticas y, escúcheme, con responsabilidades judiciales, porque aquí ha habido negligencia manifiesta y, por tanto, señorías, tendrán ustedes en su momento que comparecer y que explicar desde la Generalitat Valenciana dónde estuvo cada quien. La vicepresidenta María Jesús Montero ha dejado clara la disposición del Gobierno de llevar ante los tribunales al presidente Mazón. Moncloa eleva así el tono, endurece su discurso y trata de situar toda la responsabilidad de la tragedia en el gobierno autonómico y ninguna en el gobierno central. Y ese argumentario ha sido expuesto con más detalle por otra vicepresidenta, Teresa Ribera, que ha dado sus primeras explicaciones sobre lo ocurrido 22 días después del desastre. Del ministerio de Teresa Ribera dependen dos organismos clave en la gestión de la Dana: la Agencia Española de Meteorología y la Confederación Hidrográfica del Júcar. Pero la tesis de Ribera es que esos organismos quedaban bajo el mando de las autoridades autonómicas y, por tanto, el Gobierno central se autoexculpa y señala a Carlos Mazón como único responsable de lo ocurrido. Permítanme que en mi intervención haga también un pequeño apunte competencial. La dirección de la emergencia corresponde a la Administración autonómica, en este caso la Generalitat Valenciana, que opera en el marco del Plan Especial de Inundaciones y la norma básica de protección civil. El PP ha pretendido zafarse de esa acusación de Teresa Ribera tratando de involucrar a los organismos dependientes del Ministerio en la gestión deficiente de la crisis. Usted ha dicho que el CECOPI está dirigido por la Generalitat, sí, y está coordinado por la delegada del Gobierno, que está en ese CECOPI y que también puede tomar decisiones, igual que el presidente de la Confederación Hidrográfica del Júcar, que no dijo absolutamente nada en toda la tarde. De esta forma, el debate parlamentario se puede resumir en la intención del Gobierno central de responsabilizar únicamente a Mazón y la intención del PP de responsabilizar también al ministerio de Teresa Ribera. Raúl Marqueta ha seguido esta tensa sesión parlamentaria. Raúl. Sí, Vicente, además tensión desde antes de la propia comparecencia. Primero tocaba sesión de control y ya ahí hemos visto los primeros reproches mutuos. La vicepresidenta defiende su gestión, defiende también la gestión de esos organismos bajo su control, que asegura que informaron puntualmente a la Generalitat y, por tanto, responsabiliza a Mazón, al presidente valenciano, de no reaccionar a tiempo. El Partido Popular no opina lo mismo, cree que la gestión de Ribera falló, no fue suficiente y le reprochan que ni siquiera haya ido a Valencia a visitar, a ver a las víctimas de la Dana.
No había empezado el pleno y los dardos a Rivera ya eran evidentes. Una mala candidata. Porque aunque su comparecencia empezaba horas más tarde... Buenos días, señora Rivera. Las críticas a la vicepresidenta llegaban desde bien temprano. Incompetente, intransigente y tremendamente egoísta. No voy a hacerme fotos, sino a trabajar. Entre gritos y reproches... No la increpen. Rivera defiende que hubo avisos suficientes que ofrecieron la ayuda del gobierno. Antes y después. De hecho, recuerda la mano tendida de Sánchez. Si necesita más recursos, que los pida. Explicaciones que no convencen. ¿Se compromete usted a dimitir si es investigada judicialmente? Ni siquiera a algunos socios habituales del gobierno. Mala gestió del govern valencià no és l'única qüestió. També ha fallat el govern de Pedro Sánchez. Donar la cara més de 3 setmanes després de la tragèdia no és una bona resposta. Pero es en su última intervención, ya sin posibilidad de réplica, cuando Rivera dice que en la reunión clave del CECOPI a la que el gobierno se conectó, La pantalla pasó a negro. una supuesta desconexión que el gobierno valenciano niega. Cuando los periodistas han preguntado a Rivera por más detalles, Lo mejor es que se lo preguntan a la delegada del gobierno. no ha querido precisarlo. Esa sesión del Congreso ha terminado a primera hora de la tarde y poco después Teresa Rivera ha comparecido también en el Senado. Los socialistas han recibido a Teresa Rivera entre aplausos. La vicepresidenta ha repetido básicamente los mismos argumentos que había utilizado previamente en el Congreso. Se sabía que Rivera será vicepresidenta de la Comisión Europea, como ahora les contaremos. Además de todo esto, la vicepresidenta Teresa Rivera ha ofrecido hoy un dato interesante. Ha sacado a relucir un documento del año 2011 que ella misma firmó siendo secretaria de Estado en el último gobierno del presidente Zapatero. El documento pretendía que se acometieran obras de mejora en el Barranco del Pollo, el lugar crítico de esta tragedia. ¿Sabe cuál ha sido la vez que más cerca hemos estado de resolver las obras del Barranco del Pollo? Cuando Teresa Rivera, como secretaria de Estado, firmó la única declaración de impacto ambiental favorable a esas intervenciones en diciembre de 2011 y ustedes dejaron caer. La guía quedó caducada en 2017 por falta de actuación del gobierno del señor Mariano Rajoy. Los datos siempre aportan información, pero es necesario ponerlos en contexto, porque el contexto aporta matices y detalles que son importantes. Vean, Teresa Rivera se ha referido a este documento, publicado en el Boletín Oficial del Estado el 5 de enero del año 2012, pero fue firmado por la propia Teresa Rivera unos días antes, el 16 de diciembre de 2011. En ese año 2011, Rivera era secretaria de Estado del gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero. El documento da luz verde a unas obras para reducir el riesgo de inundación en el Barranco del Pollo, que es el origen de los peores efectos de la Dana de Valencia. Pero conviene saber qué ocurría cuando se publicó ese documento, porque lo que ocurría es relevante. El 16 de diciembre de 2011, el gobierno del que formaba parte Teresa Rivera estaba en funciones, porque solo 26 días antes, el 20 de noviembre de 2011, el PP había ganado las elecciones. Y solo 4 días después, Rajoy fue investido presidente y Rivera abandonó su cargo. Por tanto, el documento era un brindis al sol. Teresa Rivera puso ese documento en el Boletín Oficial del Estado a sabiendas de que ni ella ni el gobierno de Zapatero podrían realizar esa obra en el Barranco del Pollo. Y no solo porque ya no estaban en el poder, sino porque en aquellos años pasaban más cosas. El documento deriva de otro anterior del año 2009, en el que ya se alertaba del riesgo de inundación en la zona, algo que la Confederación del Júcar ya tenía identificado incluso desde principios de los años 90. Por tanto, no era un problema nuevo. Lo que esos informes aconsejaban eran obras de mejora. Pero no se hicieron ni en los años 90, ni tampoco bajo el gobierno de Zapatero, que se encontró con la crisis financiera de 2008. Y en 2010 se vio obligado a realizar drásticos recortes. También los tuvo que hacer Rajoy en los años siguientes. No había dinero para obras. Pero hay más. 10 años después, en septiembre de 2021, con Pedro Sánchez como presidente, el dinero que se necesitaba tampoco apareció. Teresa Rivera ya ocupaba el cargo de vicepresidenta del Gobierno y su ministerio no aprobó la obra en la Cuenca del Pollo por falta de disponibilidad presupuestaria. Es frase textual de un documento oficial del ministerio de Teresa Rivera. No había dinero para hacer la obra o el dinero se destinó a otras cosas. De hecho, Pedro Sánchez ya ha estado más tiempo en el poder que Mariano Rajoy.
y en estos años no se ha hecho esa obra. Lo único que se ha hecho en ese barranco son tareas de limpieza, como la que realizó la Confederación Hidrográfica del Júcar en noviembre de 2022. Se limpió el cauce, también el entorno, y se difundieron imágenes como esas que acaban de ver. Pero no se acometió ninguna obra de calado. Así es como llegamos hasta el 29 de octubre del año 2024, el día en el que la Dana desbordó ese barranco, varios ríos y numerosas localidades, llevándose por delante la vida de muchas personas. Y hoy, 3 semanas después, el presidente de la Generalitat Valenciana, Carlos Mazón, ha intervenido ante el Pleno del Comité Europeo de las Regiones. Lo ha hecho de forma telemática. Mazón ha dicho que la situación sigue siendo de emergencia y que necesitan los recursos necesarios para volver a la normalidad. El presidente valenciano ha apelado a la solidaridad europea. Me gustaría apelar a esa solidaridad que define de forma constitutiva el proyecto europeo, la solidaridad entre instituciones que comprenden que la ayuda y la cooperación no se regatea con quien necesita ayuda y cooperación. Más cosas, porque hace apenas unos minutos se ha conocido la remodelación completa del gobierno valenciano. Carlos Mazón destituye a Salomé Pradas, la consejera de Emergencias, Justicia e Interior. Pradas estaba en el punto de mira desde que dijo que hasta las 8 de la tarde del día de la Dana desconocía que existiera un sistema de alerta en los móviles. Y hoy ha dimitido Alfred Costa, director de la Radiotelevisión Pública Valenciana. Esta dimisión llega cuando se ha conocido que Carlos Mazón le ofreció su puesto a la periodista Maribel Vilaplana en la famosa y polémica comida que ambos mantuvieron el día de la Dana. En todo esto ha ocurrido el día en el que se ha llegado a un acuerdo en Bruselas para confirmar a los candidatos a formar parte de la Comisión Europea. Antes de que se certificara ese pacto, Feijóo insistía en los pasillos del Congreso en que el PP no iba a apoyar a Teresa Rivera. Yo creo que es un mal nombramiento para España y un mal nombramiento para la Comisión Europea. Pero eso es una responsabilidad del presidente, seguir insistiendo y persistiendo en una mala candidata. Las presiones de Feijóo al Partido Popular Europeo no han conseguido que Teresa Rivera quede fuera de la comisión, aunque sí ha retrasado el proceso, y también va a forzar a Pedro Sánchez a romper el cordón sanitario que el propio Sánchez erigió contra la extrema derecha, porque los eurodiputados del PSOE van a votar a favor de 2 candidatos ultras. Ahora, después de una semana de tensas negociaciones, socialistas, populares y liberales han cerrado un acuerdo. Bruselas, Guillermo Pascual. Sí, Vicente, un acuerdo de mínimos, lo justo para no tener bloqueada la próxima Comisión Europea, y un pacto en el que el Grupo Socialista se ha visto obligado a cruzar sus líneas rojas, aceptando a los candidatos de extrema derecha, a cambio, eso sí, de asegurarse el nombramiento de Teresa Rivera. El PP español finalmente se va a desmarcar de su familia política europea y ellos mantienen que no apoyarán este nombramiento, a pesar de que ya no tienen capacidad para frenarlo. Jornada de intensas negociaciones, diputados que van de una sala a otra, repaso de documentos y muchas caras de preocupación. ¿Podemos tener un acuerdo esta tarde? Finalmente, las 3 grandes fuerzas europeístas, populares, socialistas y liberales, han cerrado un acuerdo para confirmar a todos los candidatos a comisarios. El PP europeo accede al nombramiento de Teresa Rivera, aunque su líder exige tendrá que dimitir si termina imputada por la gestión de la Dana. Los socialistas hacen concesiones, aceptan a los 2 candidatos de extrema derecha, de Orbán y de Meloni. A la salida, su líder ni siquiera quería explicar el pacto ante las cámaras. Pero nos confirma que hay un acuerdo. Otros grupos critican la batalla nacional vivida entre PP y PSOE. No es buena idea traer a Bruselas la polarización de Madrid. Con este desbloqueo, la nueva comisión tomará posesión el 1 de diciembre. Al margen de los efectos políticos de la Dana, la sesión parlamentaria de este miércoles ha dejado 2 episodios interesantes. 2 preguntas de la oposición que el Gobierno ha dejado sin respuesta. El primero lo ha protagonizado el ministro de la Presidencia. Se le ha pedido información sobre la asesora de Moncloa que realizó trámites para los negocios privados de Begoña Gómez, siendo personal de la Presidencia del Gobierno. Escuchen la pregunta y la no respuesta. ¿Quién firmó el decreto para contratar a la secretaria de los negocios de la mujer del presidente del Gobierno? ¿Usted o Pedro Sánchez?
toda España sabe cuál ha sido la gestión del Gobierno de la Comunidad Valenciana con la Dana en Valencia. Toda España lo sabe. Nosotros a lo nuestro, gobernar y gestionar, ustedes a lo suyo, al bulo, a la mentira y a ensuciar. El ministro Bolaños ha evitado responder a la pregunta que se le planteaba y ha optado por lanzar el argumentario habitual de Moncloa de considerar que cualquier noticia que se publica sobre las actividades privadas de la esposa del presidente es un bulo. Pero no es este el caso. Van a ver la imagen de correos electrónicos que la asesora de Moncloa envió a una empresa privada en nombre de Begoña Gómez para pedir que siguieran poniendo dinero en el máster dirigido por la esposa del presidente. Es un documento, no un bulo. Este es uno de los asuntos interesantes de la sesión parlamentaria de hoy. Otra se refiere al paquete de medidas fiscales de Moncloa, que se votará mañana y que está en el aire. El Gobierno trata de amarrar los votos que necesita. Este ha sido el intercambio de invectivas entre Gobierno y oposición. ¿Usted está a favor o en contra del impuesto a las energéticas? ¿O a favor y en contra a la vez? ¿En qué quedamos? Lo que se preguntan los españoles, señora Gamarra, es dónde está el Partido Popular como partido de Estado. Deje de subir los impuestos, deje de aferrarse al poder y empiece de una vez por todas en pensar en los que lo necesitan. ¿De dónde cree que salen los salarios del Ejército, de la Policía, de la Guardia Civil, de los bomberos? Salen de los impuestos. Esta batalla política tendrá como momento culminante la votación de mañana y a esta hora nadie sabe lo que va a ocurrir. Esther Vaquero. No, el Gobierno intenta amarrar esos apoyos suficientes para aprobar mañana su paquete fiscal, que a esta hora está en manos de Podemos. Sus excompañeros de coalición exigen al Ejecutivo la garantía de que habrá un impuesto a las energéticas y, si no, amenazan con dejar caer todo el paquete, Raúl. Sí, lo que nos llega desde Hacienda es que se sigue negociando con Podemos, solo falta convencerlos a ellos y dan por hecho que se van a hacer de rogar. Como novedad, lo que nos cuentan es que ahora sí hay acuerdo entre los socios para un impuesto a la banca, quieren incorporarlo mañana al paquete fiscal del Gobierno, con el resto de impuestos para el próximo año, pero importante, insistimos, para que haya impuesto a la banca, mañana se tiene que aprobar todo el paquete de impuestos, si no, no hay nada. Desde el Gobierno se muestran optimistas con la reforma fiscal. Claro que sí. Aunque los apoyos aún no están cerrados. Tanto que el propio Bolaños, que habitualmente no participa en negociaciones económicas, esta vez se ha metido de lleno. Pero aún no hay nada seguro. No se trata de salvar el dictamen, se trata de acordar. A menos de 24 horas de la votación, todos pendientes de los teléfonos y de los pasillos. Esperamos que salga adelante. Necesitan sí o sí a Podemos, pero los morados aún no confirman su apoyo. Es Podemos quien tiene que tomar sus decisiones. Nosotros ya hemos tomado la nuestra. Esperemos que estén en esto también. Porque Junts ya ha confirmado que votará sí al paquete fiscal, pero no a un impuesto a las energéticas, y esto supone un nuevo choque con los de Esquerra. Veremos qué hace la derecha catalana. Veurem si alguns partits catalans estan i segueixen al costat de la dreta espanyola i de la banca espanyola o es posen definitivament al costat de Catalunya. Hola, ¿qué tal? Mientras Montero insiste en que es crucial que el paquete fiscal salga adelante. Nos jugamos justamente el plan fiscal estructural y el quinto desembolso. Pero la cuenta atrás se acaba. Las primeras votaciones serán por la mañana, pero hasta por la tarde no se sabrá si el conjunto de la ley logra la luz verde. Y a pocas horas de que se debata en el Congreso prorrogar durante un año el impuesto a las energéticas, las 8 grandes compañías del sector han emitido este comunicado conjunto. Advierten de que ese gravamen pone en riesgo una inversión de 30.000 millones de euros, 30.000 millones de euros para los próximos 3 años. La Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia quiere seguir investigando si es conveniente la OPA de BBVA sobre el Banco Sabadell. Teme que haya riesgo en el crédito a las pymes. Para alejar esas dudas, el BBVA ha presentado una serie de compromisos que garantizarían la financiación de esas empresas. Ese es el sonido, según informan canales ucranianos, de misiles de largo alcance británicos. Storm Shadow se llaman. Caen sobre territorio ruso. Ucrania los habría lanzado solo un día después de atacar una base rusa con misiles estadounidenses. Ahora se teme que Rusia responda con un ataque aéreo masivo sobre Kiev, la capital ucraniana. Algunos países como Estados Unidos o también España han cerrado hoy sus embajadas y el gobierno estadounidense ha dado más ayuda a Ucrania. Esa ayuda, José Ángel Abad, Nueva York, incluye equipos de protección nuclear.
Vicente, la administración Biden está en una verdadera carrera contrarreloj para ayudar a Ucrania, calculando que Trump va a forzar una paz en la que van a ser cruciales las conquistas territoriales en ese momento. Y de ahí los misiles de largo alcance, las minas antipersona y esta tarde el equipamiento de protección biológica, radiológica, química y también nuclear, que cobra especial relevancia en este momento porque Putin vuelve a insinuar que podría recurrir a armas nucleares. Según Rusia, 12 misiles como estos, de largo alcance y fabricados en Reino Unido, se habrían sumado a los estadounidenses para atacar territorio ruso. El gobierno británico no lo confirma y Estados Unidos solo justifica por qué ha entregado a Ucrania minas antipersona. Los rusos han cambiado sus tácticas, los ucranianos necesitan ayuda para frenarlas y nuestras minas son mucho más seguras que las suyas. Asegura que la Casa Blanca anunciará más ayudas en las próximas horas. Las últimas medidas de Biden están buscando de alguna forma tratar de vincular a Donald Trump con el compromiso de ayudas a Ucrania. En cualquier caso, todo esto genera una presión sobre el frente bélico y muy peligrosa. Los expertos reconocen que la respuesta de Putin es impredecible, aunque no es la primera vez que usa la amenaza nuclear como arma de disuasión. Es muchísimo más un farol, un mecanismo de presión sobre los occidentales. Para Ucrania, la tarea de Occidente es resistir la presión y el chantaje de Rusia. El presidente ruso ha dicho que ninguna opción de congelar este conflicto nos va a funcionar. Y apunta a Biden como el culpable de querer alargar este conflicto. Los ataques de Ucrania en suelo ruso coinciden con el avance cada vez más rápido de las tropas en el Donbass, al este de Ucrania. En lo que va de año, Rusia ha ganado casi 6 veces más territorio en esa zona que en todo 2023. Ha conseguido también frenar al ejército de Ucrania en la región rusa de Kursk. Y las redes sociales han recuperado hoy este vídeo de la televisión estatal rusa del pasado mes de julio. Es una simulación de cuáles serían los países de Europa que serían atacados con armas nucleares si la guerra se intensifica. España parece que quedaría fuera de esa amenaza. Crece la preocupación por esa respuesta de Rusia y ya hay países como los nórdicos que están preparando a su población. En Alemania, el ejército enseña a las empresas cómo estar prevenidos ante cualquier conflicto bélico. Vamos a Berlín. Úrsula Moreno. A Alemania le preocupan sobre todo ataques sobre sus infraestructuras críticas, ya sea en forma de ciberataques o peor aún, de ataques con misiles balísticos. Para esto último, la Bundeswehr prepara un escudo de protección, pero también presentó un plan de defensa que pretende coordinar los trabajos tanto de la Bundeswehr como de las agencias de seguridad, de protección civil y por supuesto de las empresas. Cómo actuar conjuntamente ante un posible ataque, un escenario que están poniendo a prueba estos días. Alemania ya se prepara por si el conflicto en Ucrania salta fronteras. El gobierno actualiza el plan operativo de defensa que no se revisaba desde la Guerra Fría. Un documento ultra secreto que recoge la respuesta de las empresas para mantener viva la producción o la defensa de las infraestructuras estratégicas. Para Berlín, la sospechosa rotura de cables submarinos en el Báltico no es casual. Nadie cree que esos cables hayan sido cortados por accidente. Más bien un sabotaje, aunque evita acusar directamente a Rusia. We cannot attribute this incident to anyone. It will be responsible from my side. Los países nórdicos, vecinos de Putin, tienen sus planes para sobrevivir a una posible guerra. Noruega enseña a la población cómo ser autosuficiente y protegerse de un ataque nuclear. Suecia ha repartido esta guía en 5 millones de hogares. Tenemos que prepararnos para el peor escenario posible, un escenario de guerra. Finlandia mantiene a punto 50.000 refugios con capacidad para 5 millones de personas, mientras Austria ya ha ensayado cómo sobrevivir a un gran apagón. Donald Trump ha acompañado a Elon Musk en el lanzamiento de prueba de uno de sus cohetes. Es una muestra más de la cercanía entre el hombre más rico del mundo y el presidente electo de Estados Unidos. Trump sigue configurando su gobierno, saltándose los protocolos habituales y eligiendo cada día a nuevas figuras, cada cual más polémica. Entre los últimos fichajes hay un doctor conocido por defender productos milagro en televisión. José Ángel.
Vicente, se trata para la seguridad social del cirujano Mehmet Oz, muy famoso aquí por sus programas de televisión, pero también por defender medicinas y tratamientos alternativos que le han granjeado desde hace tiempo la crítica de buena parte de la comunidad médica. Pero el nombramiento más importante hasta ahora, el de Matt Gaetz para Justicia, es el que más se complica tras confirmarse que el propio Congreso le ha investigado por supuestos pagos por sexo y posible sexo con una menor, y hay senadores republicanos que exigen leer ese informe. Antes de que llegue Trump y por primera vez Estados Unidos ha reconocido a Edmundo González como presidente electo de Venezuela. El secretario de Estado, Anthony Blinken, lo ha hecho oficial aprovechando la cumbre del G20. Hoy hace justo un año que Javier Milei ganó las elecciones en Argentina. 12 meses después ha conseguido controlar la inflación que ahogaba a la economía de su país, aunque la pobreza sigue aumentando. Lo que se mantiene es su tasa de popularidad, que no se ha visto resentida. Con una motosierra entre las manos y un grito de guerra, Milei ha luchado durante este último año contra la inflación de su país, la más alta del mundo. Ese es el éxito que tiene Milei, no es poco para la expectativa que había. La ha reducido de 254 a 193%. Ministerio de Transporte, ¡afuera! Para lograrlo ha suprimido las ayudas al transporte, los alimentos, el alquiler, ha recortado salarios públicos y los presupuestos de sanidad y educación. Estamos en el fondo, ¿no? Más abajo es difícil de ir. Los carteles de los precios se agrandan, el 53% de la población vive en la pobreza. También un poquito complicado. No hay quien lo compre. A pesar del tremendo ajuste económico, Milei mantiene el apoyo de la mitad de los argentinos. Las protestas en las calles que prácticamente desaparecieron. Para el 2025 su esperanza está puesta en el amigo americano. Pensando en una sociedad cercana con Donald Trump y que pueda haber un ejercicio de inversiones en la Argentina. 20.000 millones de dólares necesitaría Argentina, según los expertos, para aliviar la presión sobre su economía. Vean cómo estaban hace 22 días y cómo están ahora algunos de los municipios valencianos devastados por la Dana. En la zona se trabaja ahora para recuperar las condiciones que tenían antes de aquel fatídico día. El trabajo hasta llegar ahí ha sido ingente, pero los daños son descomunales y llevará meses limpiar y reconstruir todo. En Cheste, el ejército está construyendo un puente provisional que solucione el problema del aislamiento. Emma Tomás. Sí, aquí la UME junto a ingenieros civiles trabajan las 24 horas para construir esta pasarela provisional. Como veis, es uno de los puentes de Cheste que quedó partido en dos, dejando aislados a sus vecinos. Esta carretera conecta la localidad con puntos como la autovía A3 y se espera que pueda estar terminada para las próximas 48 horas. Un trabajo que no cesa, pero aún siguen habiendo zonas inaccesibles. El corazón del desastre, la zona cero, está aquí en Paiporta. Muchas calles han quedado libres de objetos amontonados, pero siguen embarradas. Esto no es de días ni de meses, es de años. No queda nada, ni un bajo. En estos 3 puntos, el coche se convirtió en una trampa mortal. Así quedó el túnel de Alfafar, taponado por vehículos que ya se han retirado. También los que bloqueaban las calles de Sedaví y los que se acumularon en las vías a la altura de Benetúser. Se sigue trabajando en su reconstrucción. Vital, ¿sabes? Para la gente que tenga que ir a Valencia o moverse. Oscurece las 7 de la tarde y esto está muerto, esto es un cementerio. En Picaña cruzan de un lado a otro por estas pasarelas. ¡El puente! El agua se llevó el puente, también el de Chiva y hasta las fachadas de sus casas. Fíjate, una puerta de madera maciza anclada a la pared y se la llevó como si nada. No lo que es la riada, es lo que queda después. Lo que queda es esto, una imagen no muy diferente a la de hace 3 semanas. Y así ha quedado este edificio de viviendas tras el paso de la Dana. Hay vecinos que tienen que entrar en su casa por el balcón. Todavía no han recibido ningún tipo de ayuda, así que han decidido hacer una colecta de dinero por redes sociales. Quieren ir financiando de esa forma las reparaciones. María Ramón. Su edificio era nuevo, Esther, llevaban menos de un año viviendo aquí, pero al estar tan cerca del barranco, la planta baja está completamente destrozada por el agua. Lo que nos dicen es que con esa campaña de recogida online, lo que quieren es conseguir dinero, pues un poco para poder limpiar todas las zonas comunes, reparar los ascensores y además ayudar a los vecinos más afectados a poder reconstruir sus viviendas. En una semana han conseguido ya 8.500 euros.
Las cifras oficiales se elevan hoy a 220 los muertos por la Dana en Valencia y 8 personas siguen todavía desaparecidas. La búsqueda se centra ahora en el río Júcar. Hacemos 2 líneas o 3 líneas y en esta anchura. Arranca un dispositivo especial en este meandro del Júcar. Los efectivos creen que parte de los desaparecidos podían haber sido arrastrados hasta aquí por la fuerza del agua. Una cantidad muy importante de agua y de material sólido fue expulsado a través del meandro y lo proyectó sobre la parcela que está en esta zona de aquí. Se trata de un campo de naranjos muy cerca del río donde el fango, las cañas y los escombros acumulados complican las labores de búsqueda. Hemos analizado cómo se ha comportado el agua durante los últimos 15 días y nos ha llevado a esta zona. A partir de aquí, nuestros especialistas analizan el terreno y son capaces de orientar su búsqueda a aquellas zonas más probables. El papel de la unidad canina es fundamental en este dispositivo. Rastrean palmo a palmo y llegan a zonas de difícil acceso. Porque los perros aportan una capacidad superior a la que puede aportar la vista o el olfato humano y son un apoyo a la búsqueda a pie que estamos haciendo. Los efectivos estrechan hoy el cerco en este punto, pero continúa la búsqueda en paralelo en la Albufera y en el mar. Dicen que no van a parar hasta que encuentren al último de los desaparecidos. Hoy se han entregado los premios de la Asociación de la Prensa de Madrid. Nuestro compañero Santiago Cid ha recogido de manos de la reina el premio Periodista Joven del Año. El galardón recompensa su trabajo e innovación aquí, en Antena 3 Noticias. Gracias, energías fósiles. Pero es el momento de empezar a separarnos. Cepsa se transforma en Mueve para impulsar un futuro con más energías sostenibles. Este futuro tiene futuro. Mueve. El Gobierno ha intentado hoy zafarse de cualquier sospecha sobre las posibles responsabilidades del ministerio de Teresa Rivera en la gestión de la Dana y al mismo tiempo amenaza a Carlos Mazón con los tribunales. De momento, Rivera ya se ha asegurado su puesto en la Comisión Europea, pero la batalla política y quizá judicial no ha terminado. España, 20 de noviembre de 2024. Buenas noches. Pasen una feliz noche. Hasta mañana.